En la reunión de CEOs de la empresa familiar, mi nuera me arrojó una escoba y gritó: «¡Cállate, analfabeta! ¡Tu papel aquí es barrer!». Fue entonces cuando miré al jeque inversionista y le dije una frase en árabe que dejó a todos pálidos. La bruja nunca esperó la reacción de él. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Eugenia, tengo 63 años y por primera vez en 20 años de silencio voy a contar mi historia. Una historia que cambió para siempre un martes por la tarde en la sala de juntas de Hartwell Industries, la empresa que mi difunto esposo construyó desde cero. Ese día, como todos los martes durante los últimos 5 años, llegué temprano para limpiar la oficina ejecutiva antes de la reunión mensual de directores. Mi nuera Verónica había insistido en que alguien de confianza se encargara de la limpieza de los espacios importantes. Y por supuesto, esa persona era yo, la viuda inútil que vivía de la caridad familiar. Entré al edificio por la puerta trasera, como siempre. El guardia de seguridad ni siquiera levantó la vista cuando pasé con mi carrito de limpieza. Para él, yo era invisible. Para todos en esa empresa, yo era invisible. La sala de juntas estaba impecable, pero Verónica había dejado una lista de tareas adicionales en mi escritorio. Bueno, no era mi escritorio realmente. Era el pequeño cubículo donde guardaba mis cosas de limpieza, pero después de tantos años, había comenzado a sentirlo como mío. Asegúrate de que los pisos brillen. Tenemos inversionistas importantes hoy, decía la nota con la letra perfecta de Verónica. Siempre tan específica, siempre tan condescendiente. Mientras trapeaba el piso de mármol, escuché voces acercándose. La reunión comenzaría en 1 hora, pero Verónica tenía la costumbre de llegar temprano para supervisar mi trabajo. Como si después de 5 años no supiera cómo limpiar una mesa. La puerta se abrió y entró Verónica, vestida con su traje de diseñador color azul marino, su cabello rubio, perfectamente peinado hacia atrás. Detrás de ella venía mi hijo Robert, el actual presidente de la empresa, y un hombre que no reconocí. Era elegante, vestía un traje gris oscuro impecable, y tenía esa presencia que solo tienen las personas acostumbradas al poder. Como pueden ver, mantenemos los más altos estándares de limpieza, le decía Verónica al desconocido, ignorando completamente mi presencia mientras yo seguía de rodillas, limpiando las patas de las sillas. El hombre asintió cortésmente, pero algo en su expresión me llamó la atención. Sus ojos se detuvieron en mí por un momento más largo de lo normal. Había una curiosidad allí que no pude interpretar. «Madre, ¿podrías apurarte? Los inversionistas llegarán pronto», me dijo Robert sin siquiera mirarme. Su voz tenía ese tono de fastidio que había perfeccionado en los últimos años, como si mi existencia fuera un inconveniente personal para él. Me levanté lentamente. Mis rodillas ya no eran las mismas de antes, y estar tanto tiempo arrodillada me dolía. Pero había aprendido a no quejarme. Las quejas solo traían más desprecio. «Por supuesto», murmuré, comenzando a recoger mis cosas. Fue entonces cuando Verónica hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó la escoba de mi carrito y me la aventó. El palo de madera me golpeó en el hombro, no con fuerza suficiente para lastimarme gravemente, pero sí lo suficiente para hacerme tambalear. «Quédate callada, analfabeta», gritó, su voz resonando en la sala. «Tu papel aquí es solo barrer. No hables a menos que te pregunten algo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert no dijo nada, ni siquiera pestañeó. El hombre desconocido, sin embargo, se tensó visiblemente. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue la humillación, no fue el dolor físico, fue la realización de que, después de 20 años de silencio, de aceptar cada insulto, cada desprecio, cada momento en que me trataron como menos que humana, ya no podía más. Miré directamente a los ojos del hombre desconocido y por primera vez en décadas hablé en un idioma que creía haber olvidado para siempre. «Señor respetable, le pido disculpas por este comportamiento vergonzoso. No esperaba ver semejante falta de respeto en un entorno laboral».
Las palabras salieron con una fluidez que me sorprendió incluso a mí. Árabe. Perfecto, sin acento, como si lo hubiera hablado ayer. El efecto fue inmediato y devastador. El rostro del hombre cambió completamente. Sus ojos se abrieron con una expresión de shock absoluto. Verónica se quedó con la boca abierta, mirando entre el desconocido y yo como si hubiera visto un fantasma. Robert palideció hasta verse enfermo. El hombre se acercó a mí lentamente, estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera viendo a través de décadas de dolor y cansancio, hasta la mujer que solía ser. «Disculpe», dijo en inglés, pero con un acento árabe apenas perceptible. «¿Podría repetir lo que acaba de decir?» Volví a hablar en árabe, esta vez más clara, más segura. Dije que me disculpo por este comportamiento vergonzoso. No esperaba ver tal falta de respeto en un lugar de trabajo. Sus manos temblaron ligeramente. Cuando habló, lo hizo en árabe también. «¿Cuál es su nombre completo, señora?» «Eugenia Alzahra Hardwell», respondí, usando mi nombre completo por primera vez en 20 años. El hombre se quedó inmóvil. El color se drenó completamente de su rostro. Verónica y Robert nos miraban como si estuviéramos hablando en código secreto, lo cual, supongo, era exactamente lo que estábamos haciendo. «Imposible», susurró el hombre, aún en árabe. «Eugenia Alzahra está muerta para su mundo», terminé la frase por él. «Sí, lo sé». Hubo un momento de silencio absoluto. Entonces el hombre hizo algo que nadie había hecho por mí en 20 años. Se inclinó ligeramente en una reverencia respetuosa. «Sheikh Khalil al-Rashid», se presentó en inglés, claramente para beneficio de Verónica y Robert, «y creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». La tensión en la sala era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Verónica seguía mirándome como si hubiera crecido una segunda cabeza, mientras Robert parecía estar calculando mentalmente cómo controlar una situación que claramente se le había escapado de las manos. El Sheikh Khalil al-Rashid no apartaba los ojos de mí. Había reconocimiento en su mirada, pero también algo más. Respeto, una emoción que había olvidado cómo se sentía. «Creo», dijo el sheik, volviendo al inglés, pero manteniendo su mirada fija en mí, «que sería apropiado posponer nuestra reunión de negocios. Tengo asuntos más urgentes que atender». Robert se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor al-Rashid, le aseguro que cualquier malentendido puede resolverse rápidamente. Mi madre a veces se confunde, ¿sabe? La edad». «¿Su madre?», interrumpió el sheik, y en esas dos palabras había un tono de advertencia que hizo que Robert se callara inmediatamente. Habla árabe clásico con una pronunciación perfecta del dialecto kuwaití. Eso no es algo que se aprende por confusión senil. Verónica finalmente encontró su voz, aunque salió más aguda de lo normal. «¿Kuwaití? Eso es ridículo. Eugenia nunca ha salido de este estado. Apenas terminó la secundaria». El sheik me miró directamente. «¿Es eso cierto, señora Hardwell?» Por un momento dudé. 20 años de ser invisible, de ser tratada como ignorante, de aceptar que mi vida anterior había sido un sueño, pesaron sobre mis hombros. Pero luego recordé la escoba golpeando mi hombro, recordé años de humillaciones silenciosas, y algo dentro de mí se enderezó. «No», dije claramente, «no es cierto». «Entonces», continuó el sheik, «¿sería tan amable de acompañarme a un lugar más privado? Creo que tenemos mucho que discutir sobre su pasado en el Golfo Pérsico». Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Robert abrió la boca para protestar, pero el sheik levantó una mano que claramente estaba acostumbrada a demandar obediencia. «Esta conversación no es negociable», dijo firmemente, «y sugiero que ustedes dos usen este tiempo para reconsiderar cómo tratan a los miembros de su familia». Seguí al sheik fuera de la sala de juntas, consciente de que Verónica y Robert nos observaban a través del vidrio. Nos dirigimos a la pequeña oficina de contabilidad que estaba vacía esa tarde. Una vez que cerró la puerta, el sheik se volvió hacia mí y habló en árabe. «Perdóneme, pero necesito estar seguro. ¿Usted es realmente Eugenia Alzahra, la viuda de Hassan Alzahra?»
El nombre me golpeó como una ola. Hassan, mi primer esposo. El hombre al que había amado con la intensidad de la juventud antes de que la vida me enseñara que el amor a veces no es suficiente. Sí, susurré. Soy ella. El sheik se sentó pesadamente en una silla, como si mis palabras hubieran confirmado algo que no quería creer. Mi padre trabajó para Hassan durante 15 años. Era su asesor financiero más confiable. Yo era solo un niño, pero recuerdo perfectamente cuando Hassan murió en ese accidente de automóvil. Recuerdo el funeral. Recuerdo a la hermosa mujer americana que lloró sobre su tumba y luego desapareció. Las lágrimas comenzaron a picar mis ojos. Había trabajado tan duro para enterrar esos recuerdos, para construir una nueva vida con Thomas Hartwell, que casi había logrado convencerme de que esa otra Eugenia nunca había existido. Todos pensamos que habías regresado a América con la herencia, continuó el sheik. Hassan dejó todo a su nombre, después de todo. Los pozos petroleros, las propiedades, las inversiones, una fortuna estimada en más de $200 millones, incluso en ese entonces. Eso era 1993. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Qué herencia? El sheik me miró con confusión. Su herencia. Usted heredó todo cuando Hassan murió. Legalmente, usted sigue siendo la propietaria de algunas de las tierras petroleras más valiosas de Kuwait. No, dije, sacudiendo la cabeza. No sé nada de eso. Cuando Hassan murió, yo estaba destrozada. Su familia me culpó por la muerte. Dijeron que él había estado distraído por nuestros problemas matrimoniales. Me echaron del país. Me dijeron que no tenía derecho a nada. Mintieron, dijo el sheik simplemente. Hassan había cambiado su testamento 6 meses antes de morir. Todo estaba a su nombre, documentado legalmente en los tribunales kuwaitíes. Su familia no tenía poder legal para echarla. Me senté en la silla más cercana, sintiéndome mareada. Pero yo firmé papeles. ¿Qué tipo de papeles? No los leí cuidadosamente. Estaba tan afligida y ellos seguían gritándome en árabe. Dijeron que eran documentos para renunciar a cualquier reclamo sobre sus posesiones personales. Pensé que se referían a cosas como joyas, fotografías. El sheik negó con la cabeza lentamente. Señora Hartwell, me temo que la engañaron. Y lo que es peor, es muy probable que esos documentos no fueran ni siquiera legalmente vinculantes, considerando las circunstancias emocionales bajo las cuales los firmó. La habitación comenzó a girar. 20 años. 20 años de vivir como una carga, de aceptar migajas, de permitir que me trataran como sirvienta en la empresa que mi segundo esposo había construido. Y todo este tiempo. ¿Está diciendo que soy rica? Estoy diciendo que usted podría ser una de las mujeres más ricas de América si sus derechos legales siguen intactos. Y si están aquí para invertir en esta empresa, como sospecho, es porque alguien finalmente rastreó su paradero. Un golpe fuerte en la puerta nos interrumpió. Robert entró sin esperar invitación, seguido de cerca por Verónica. Suficiente, dijo Robert. No sé qué tipo de estafa están planeando, pero no voy a permitir que confundan a mi madre con fantasías sobre riqueza árabe. El sheik se levantó lentamente, y aunque Robert era más alto, de alguna manera el sheik parecía dominarlo completamente. Joven, dijo con una voz peligrosamente calmada. Sugiero que tenga mucho cuidado con sus siguientes palabras. Está hablando sobre asuntos que claramente no comprende. Verónica se adelantó, su rostro enrojecido de rabia. Eugenia es una simple ama de casa que nunca terminó la universidad. No habla idiomas extranjeros y ciertamente no es heredera de nada. El sheik me miró. Señora Hartwell, ¿puedo preguntarle dónde estudió? En ese momento, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en 20 años, me enderecé completamente. Miré a Verónica directamente a los ojos y hablé con una voz que no reconocía como mía. Universidad Americana de Beirut, licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de Georgetown, maestría en Estudios del Medio Oriente. Hablo árabe, inglés, francés y farsi con fluidez. El silencio que siguió fue absoluto.
Verónica parecía haber dejado de respirar. Pero yo no había terminado. 20 años de humillaciones burbujearon hasta la superficie, y por primera vez no las empujé hacia abajo. ¿Sabes qué, Verónica? Tienes razón en una cosa. Soy simple. Fui lo suficientemente simple como para creer que el amor era más importante que el dinero. Fui lo suficientemente simple como para pensar que ser una buena madre y esposa era suficiente. Y fui lo suficientemente simple como para permitir que durante 20 años me trataras como basura. Me volví hacia el sheik. Señor Al-Rashid, creo que es hora de que recupere lo que es mío. Los días que siguieron a esa reunión fueron los más extraños de mi vida. El sheik Al-Rashid había insistido en que nos reuniéramos nuevamente, esta vez en su suite del Hotel Four Seasons, lejos de las miradas y oídos de mi familia. Robert y Verónica habían pasado esos días alternando entre tratarme con una nueva cautela nerviosa y susurrar entre ellos cuando pensaban que no podía escucharlos. La suite del sheik era elegante pero no ostentosa. Me recibió vestido de manera casual, pero incluso en jeans y camisa blanca, irradiaba esa autoridad natural que tienen las personas nacidas en el poder. Sobre la mesa de centro había extendido una serie de documentos, algunos en árabe, otros en inglés, todos con sellos oficiales que reconocí inmediatamente. Señora Hartwell, comenzó, ofreciéndome té de menta que no había probado en décadas. He pasado los últimos 3 días verificando información con mis contactos en Kuwait. Lo que descubrí es complicado. Me senté en el borde del sofá, las manos temblando ligeramente mientras sostenía la delicada taza de té. ¿Complicado cómo? Primero, permítame confirmar lo que ya sospechaba. Usted es, legalmente, la heredera de la fortuna Al-Zahra. Los documentos que firmó en 1993 fueron efectivamente fraudulentos. La familia de Hassan los hizo pasar por documentos de renuncia, pero en realidad eran documentos que transferían el control administrativo temporal a su cuñado Mahmoud. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Temporal? Por 5 años. Después de eso, el control debía revertir automáticamente a usted. Mahmoud nunca hizo esa transferencia porque para ese entonces usted había desaparecido completamente. El sheik deslizó varios documentos hacia mí. Aunque estaban en árabe, pude leer suficiente para entender que eran títulos de propiedad, certificados de acciones, registros bancarios. Eugenia, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Según estos documentos, usted posee actualmente propiedades valuadas en aproximadamente $800 millones. Eso incluye 3 pozos petroleros activos, un complejo comercial en el centro de Kuwait City y una cartera de inversiones que ha estado creciendo sin supervisión durante 30 años. La taza de té se deslizó de mis manos y se estrelló contra el piso. El líquido caliente se extendió sobre la alfombra persa, pero ni el sheik ni yo nos movimos para limpiarlo. 800 millones, repetí, mi voz sonando extraña y lejana. Y eso es una estimación conservadora. Algunos de los pozos han duplicado su producción en la última década debido a nuevas tecnologías de extracción. Me levanté abruptamente y caminé hacia la ventana que daba al centro de la ciudad. Allá abajo, la vida continuaba normalmente. Personas caminando a sus trabajos, preocupándose por pagar sus cuentas, viviendo sus vidas ordinarias. Y aquí estaba yo, descubriendo que durante 20 años había sido multimillonaria sin saberlo. ¿Por qué ahora?, pregunté sin voltearme. ¿Por qué venir a buscarme después de tanto tiempo? Porque Mahmoud murió el año pasado, respondió el sheik suavemente. Sus hijos han estado peleando sobre la herencia, y durante el proceso legal descubrieron que técnicamente nunca fue suya para empezar. Necesitaban encontrarla para regularizar la situación. Me volví para mirarlo. ¿Y usted? ¿Cuál es su rol en todo esto? Mi padre administra algunas de sus propiedades. Hemos estado buscándola oficialmente durante 8 meses. Encontrarla aquí, en esta situación. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Fue inesperado. ¿Se refiere a encontrarme siendo tratada como sirvienta por mi propia familia? Exactamente.
Hubo un largo silencio. Finalmente, el sheik se acercó a la ventana y se paró junto a mí. Eugenia, necesito preguntarle algo personal. Cuando se casó con Thomas Hartwell, ¿él sabía sobre su situación financiera en Kuwait? La pregunta me golpeó como una bofetada. Thomas, mi querido Thomas, que había muerto de un ataque cardíaco cuando Robert tenía 18 años. El hombre que me había salvado de la depresión después de huir de Kuwait, que me había amado sin condiciones, que me había dado una segunda oportunidad de felicidad. No, susurré. Nunca se lo dije. Cuando lo conocí, estaba tan destrozada por todo lo que había pasado con Hassan, tan avergonzada por haber sido echada de Kuwait. Solo quería empezar de nuevo. Quería ser solo Eugenia, no la viuda rica que había perdido todo. ¿Y después? ¿Cuando ya llevaban años casados? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Para entonces ya no parecía importar. Thomas estaba construyendo su empresa, estaba tan orgulloso de hacerlo solo. ¿Cómo podía decirle que tenía una fortuna esperándome en otro país? Se habría sentido. Menos. ¿Y Robert? ¿Su hijo nunca supo? Robert era muy pequeño cuando Thomas murió. Después del funeral, Verónica apareció en nuestras vidas. Era la contadora de la empresa, joven, ambiciosa. Se acercó a Robert durante su duelo, y antes de que me diera cuenta, estaban casados y ella estaba manejando todo el aspecto financiero de la empresa. El sheik frunció el ceño. ¿Cuándo comenzó a tratarla de manera diferente? Gradualmente, al principio solo eran pequeñas cosas. Sugerencias de que tal vez debería contribuir más a la casa. Luego comenzó a decir que necesitaba mantenerse activa y me asignó tareas de limpieza. Robert estaba tan ocupado aprendiendo a dirigir la empresa que no prestaba atención. O tal vez sí prestaba atención y simplemente no le importaba. ¿Y nunca consideró reclamar su herencia de Kuwait? Me reí amargamente. ¿Con qué recursos? Verónica me había convencido de que era una carga financiera para la familia. Me daba una mesada de $200 al mes para mis gastos personales. Ni siquiera tenía dinero para una consulta legal, mucho menos para contratar abogados internacionales. El sheik regresó a la mesa y tomó otro conjunto de documentos. Eugenia, hay algo más que necesitas saber. He estado investigando las finanzas de Hartwell Industries en preparación para nuestra reunión de inversión. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de investigación? La empresa está en problemas, graves problemas. Han estado operando con pérdidas durante los últimos 3 años. Las decisiones de inversión de Robert han sido cuestionables, y los gastos de Verónica. Sacudió la cabeza. ¿Qué gastos? Viajes, ropa, joyas, un automóvil nuevo cada año. El año pasado gastó más de $300,000 en gastos de representación empresarial. Eso incluye una renovación completa de su oficina que costó $80,000. Sentí una furia fría comenzando a crecer en mi pecho. Mientras me hacía sentir culpable por cada dólar que gastaba, hay más. Han estado utilizando los ahorros para la jubilación de Thomas, los que técnicamente le pertenecen a usted como su viuda, para cubrir las pérdidas operativas. ¿Cuánto? Aproximadamente $1,200,000 en los últimos 5 años. La habitación comenzó a girar nuevamente. Durante 5 años, mientras yo limpiaba pisos y me disculpaba por existir, ellos habían estado gastando la herencia que Thomas me había dejado. Por eso vinieron a nosotros para inversión, continuó el sheik. La empresa necesita una inyección de capital de al menos $10 millones para evitar la bancarrota. ¿Y usted iba a dárselos? Iba a considerar la propuesta, pero eso era antes de conocer la situación completa. Hizo una pausa significativa. Antes de conocerla a usted, me senté nuevamente, tratando de procesar toda la información. Mi familia me había estado robando mientras me trataban como basura. Habían gastado los ahorros de mi difunto esposo mientras me hacían sentir como una carga. Y todo este tiempo, yo había sido propietaria de una fortuna que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué opciones tengo? Pregunté finalmente. El sheik sonrió por primera vez desde que nos habíamos conocido. Señora Hartwell, usted tiene todas las opciones del mundo.
La pregunta es, ¿qué quiere hacer con ellas? Por primera vez en 20 años, sentí algo que había olvidado completamente. Poder. El poder de elegir mi propio destino. Quiero recuperar lo que es mío, dije, y mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en décadas. Todo lo que es mío. Regresé a casa esa noche con una claridad mental que no había sentido en décadas. La pequeña habitación en el sótano que había sido mi hogar durante los últimos 5 años, ahora me parecía exactamente lo que era. Una celda. Una celda que yo había aceptado porque me habían convencido de que no merecía nada mejor. Pero antes de subir a confrontar a Robert y Verónica, necesitaba evidencia. El Sheikh al-Rashid me había enseñado algo importante en nuestras conversaciones. El poder sin información es inútil, pero la información sin poder es tragedia. Ahora que tenía ambos, era hora de usarlos. Me dirigí a la oficina de Thomas. Después de su muerte, Verónica había insistido en que se convirtiera en su oficina personal, pero nunca había tirado las cosas de Thomas completamente. Decía que era demasiado sentimental deshacerse de todo, pero ahora sospechaba que había mantenido algunos documentos por razones más calculadas. La oficina estaba a oscuras. Verónica y Robert habían salido a cenar con clientes potenciales, lo que ahora entendía que probablemente significaba gastando más dinero que no tenían en impresionar a personas que no podían ayudarlos. Encontré lo que buscaba en el tercer cajón del escritorio de Thomas, dentro de una carpeta marcada Documentos personales, Eugenia. Mi corazón se aceleró cuando abrí la carpeta. Allí estaban todos los papeles que había firmado a lo largo de los años sin leer cuidadosamente, confiando en que Verónica tenía mis mejores intereses en mente. El primer documento me hizo temblar de rabia. Era una autorización que había firmado 3 años atrás para que Verónica manejara mis asuntos financieros menores mientras yo me concentraba en tareas domésticas. Recordaba vagamente que me había dicho que era solo para simplificar el pago de mis medicamentos, pero el documento le daba acceso completo a la cuenta bancaria que contenía los ahorros para jubilación de Thomas. El segundo documento era peor. Una declaración firmada por mí que establecía que voluntariamente renunciaba a cualquier reclamo sobre los activos de la empresa Hartwell Industries en favor de mi hijo Robert y su esposa Verónica, reconociendo que mi avanzada edad e inexperiencia en negocios me hacen inadecuada para participar en decisiones corporativas. No recordaba haber firmado eso, pero allí estaba mi firma. Entonces recordé. Había sido justo después de que me diagnosticaran presión arterial alta. Verónica había venido con una pila de documentos médicos y me había dicho que firmara todo rápidamente para que pudiera descansar. Estaba medicada y confundida, y confié en ella. El tercer documento me quebró el corazón. Era una carta, escrita en mi propia letra, dirigida a Robert, pero no recordaba haberla escrito. Mi querido hijo, comenzaba. He estado pensando mucho sobre mi futuro y he llegado a la conclusión de que sería mejor para todos si adoptara un papel más simple en nuestras vidas. Reconozco que mis limitaciones educativas y mi falta de experiencia en el mundo moderno me convierten en una carga para ti y Verónica. Por eso, he decidido contribuir a la familia de la única manera que puedo, a través del trabajo doméstico. Por favor, no sientas pena por mí. Encontrar una manera de ser útil me dará propósito en mis años dorados. Las lágrimas gotearon sobre el papel mientras lo leía. Recordé el día que Verónica me había pedido que escribiera una carta de agradecimiento a Robert por permitirme vivir en la casa. Me había dictado palabras que pensé que eran temporales, solo para un momento difícil. Nunca imaginé que la usaría como justificación para tratarme como sirvienta durante años. Pero el documento final fue el que encendió una furia que no sabía que era capaz de sentir. Era un plan detallado, escrito en la letra de Verónica, titulado Gestión de Eugenia, Estrategia a largo plazo. Estaba fechado 6 meses después de la muerte de Thomas. Objetivos principales: establecer control completo sobre los activos de Thomas transferidos a Eugenia, minimizar la influencia de Eugenia en las decisiones empresariales, crear dependencia psicológica para evitar resistencia,
mantener gastos de Eugenia por debajo de $500 mensuales para maximizar capital disponible. Seguía una lista detallada de 1900 tácticas. Fase 1. Establecer preocupación por la salud mental de Eugenia. Sugerir que las tareas domésticas la ayudarán a sentirse útil. Fase 2. Gradualmente aumentar la carga de trabajo mientras se reduce la independencia financiera. Fase 3. Aislar socialmente limitando las salidas y controlando las comunicaciones. Fase 4. Si hay resistencia, usar la culpa maternal y recordar constantemente que es una carga para la familia. Al final del documento había una nota manuscrita que me heló la sangre. R está completamente de acuerdo. Dice que su madre siempre fue demasiado blanda y que esto la hará más fuerte. Proyectamos acceso completo a sus fondos para el próximo año fiscal. Me senté en la silla de Thomas, temblando de una rabia tan pura que me asustó. No había sido negligencia, no había sido malentendimiento, había sido un plan deliberado, calculado, cruel para destruir mi autoestima y robar mi herencia. Y Robert había estado de acuerdo desde el principio. Escuché el sonido del auto de Verónica en el garaje. Se estaban riendo, sus voces llegando a través de la ventana abierta. Sonaban relajados, felices, como personas que no tenían ni una preocupación en el mundo. Y cuando ese inversor árabe vea los números del próximo trimestre, estoy segura de que podremos conseguir al menos 15 millones, decía Verónica. Mamá pareció conocerlo, respondió Robert. Eso fue extraño. Oh, por favor. Probablemente lo confundió con alguien de la televisión. Ya sabes cómo se pone. Se rieron juntos, y ese sonido de su diversión a mi costa fue la gota que derramó el vaso. Guardé todos los documentos en una bolsa, junto con algunos otros papeles importantes que encontré. Luego subí las escaleras y me paré en la sala, esperándolos. Entraron por la puerta principal, aún riéndose de algún chiste privado. Verónica llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 3 años. Robert tenía esa expresión de satisfacción perezosa que siempre tenía después de una cena cara. Se detuvieron abruptamente cuando me vieron parada allí. «Madre», dijo Robert, y había irritación en su voz. «¿Por qué no estás en tu habitación? Pensé que te acostabas temprano los martes». «Siéntense», dije calmadamente. Verónica frunció el ceño. «Eugenia, estamos cansados. Si necesitas algo». Dije, repetí, y esta vez mi voz tenía un filo que ninguno de ellos había escuchado antes. «Que se sienten». Algo en mi tono los hizo obedecer. Se sentaron en el sofá, mirándome con una mezcla de confusión y primera señal de alarma. Coloqué la bolsa con documentos en la mesa de centro frente a ellos. «Encontré algo interesante esta noche», comencé, sacando el plan de Verónica. «Especialmente esto». Le aventé el papel a Verónica. El color se drenó de su rostro mientras lo leía. «Eugenia, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?», pregunté, mi voz subiendo de volumen. ¿Explicar cómo planificaste sistemáticamente destruir mi autoestima? ¿Explicar cómo me robaste la herencia de mi esposo? ¿O explicar cómo convertiste a mi hijo en cómplice de tu crueldad? Robert tomó el papel de las manos temblorosas de Verónica y lo leyó. Su expresión cambió de confusión a algo que podría haber sido vergüenza si hubiera sido capaz de tal emoción. «Mamá», dijo lentamente, «esto no es lo que parece». «¿No?». Saqué más documentos. «Entonces, ¿qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esta carta que me dictaste, Verónica, haciéndome creer que era temporal?» Verónica se levantó del sofá, recuperando algo de su compostura. «Eugenia, necesitas calmarte. Estás malinterpretando todo». «¿Malinterpretando?». Mi voz se volvió peligrosamente baja. ¿Malinterpreté cuando gastaron $1.200.000 de los ahorros de Thomas? ¿Malinterpreté cuando firmé documentos bajo medicación que me quitaron todos mis derechos? ¿Malinterpreté los 5 años que pasé limpiando pisos mientras ustedes vivían como reyes con mi dinero? Robert se puso pálido. «¿Cómo sabes sobre el dinero?». Terminé por él. «Oh, Robert, hay tantas cosas que no sabes sobre tu madre». Los miré a ambos.
Estos dos parásitos que habían alimentado su vida de lujo con mi dolor, y sonreí. Era una sonrisa que no había usado en 30 años, la sonrisa de una mujer que había olvidado su propio poder y acababa de recordarlo. Mañana, dije calmadamente, las cosas van a cambiar drásticamente en esta casa, y ustedes dos van a descubrir exactamente quién soy realmente. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Por primera vez en años, no fue porque tuviera que comenzar temprano con las tareas de limpieza, sino porque tenía cosas más importantes que hacer. Tenía un imperio que reclamar. El Sheikh Al-Rashid había arreglado una conferencia telefónica con sus abogados en Kuwait para las 7 de la mañana. Cuando bajé a la cocina para preparar café, encontré a Verónica ya despierta, sentada en la mesa con una taza humeante entre sus manos. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Necesitamos hablar», dijo sin levantar la vista. «No», respondí simplemente, sirviendo mi propio café. «Ya no necesitamos hacer nada juntas. Eugenia, por favor. Sé que anoche te alteras, pero si nos das la oportunidad de explicar». «¿Explicar qué, Verónica?» Me volví para mirarla directamente. ¿Explicar cómo planificaste robarme desde el día que Thomas murió? ¿Explicar cómo manipulaste a mi hijo para que fuera tu cómplice? ¿O explicar cómo me hiciste firmar documentos mientras estaba medicada? Sus manos temblaron alrededor de la taza. Nunca fue sobre hacerte daño. Era sobre supervivencia. La empresa estaba luchando. Necesitábamos. Necesitaban mi dinero, la interrumpí. El dinero que Thomas me dejó. Dinero que gastaron en sus lujos mientras me hacían sentir culpable por cada centavo. Robert apareció en la entrada de la cocina, vestido para el trabajo, pero con la misma expresión agotada que Verónica. «Mamá, podemos arreglar esto. Podemos devolverte el dinero, podemos». «¿Con qué dinero, Robert?», pregunté. «Según mis cálculos, la empresa tiene deudas por más de $8 millones. El único activo real es esta casa, que técnicamente me pertenece como viuda de Thomas». Los dos se quedaron en silencio. Era obvio que no esperaban que supiera tanto sobre sus finanzas. Mi teléfono sonó. Era el Sheikh. «Buenos días, Eugenia. ¿Está lista para nuestra llamada?» «Completamente lista», respondí, caminando hacia la oficina de Thomas mientras Verónica y Robert me seguían con la mirada. La conferencia telefónica duró 2 horas. Los abogados kuwaitíes confirmaron todo lo que el Sheikh me había dicho. No solo tenía derecho legal a mi herencia original, sino que las propiedades habían aumentado dramáticamente de valor. Más importante aún, podían iniciar el proceso de transferencia inmediatamente. «Señora Al-Zahra», dijo uno de los abogados, usando mi nombre legal kuwaití, «podemos tener los primeros $10 millones transferidos a una cuenta estadounidense dentro de 48 horas. El resto del proceso tomará aproximadamente 6 semanas». «Perfecto», respondí. «Procedan». Cuando colgué, encontré a Verónica y Robert esperando fuera de la oficina. Sus rostros estaban pálidos y pude ver que habían estado escuchando parte de la conversación. «¿$10 millones?», susurró Verónica. «Para empezar», confirmé. «El total es considerablemente más alto». Robert se aclaró la garganta nerviosamente. «Mamá, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Si realmente tienes acceso a ese tipo de dinero, tal vez podrías considerar invertir en Hartwell Industries. Podríamos hacerte socia mayoritaria. Podrías». «¿Podrías qué?», lo interrumpí. «¿Seguir controlando mi dinero? ¿Seguir tomando decisiones sobre mi vida? ¿Seguir tratándome como si fuera mentalmente incompetente?» «No es eso lo que queremos decir», protestó Verónica rápidamente. «Queremos ser socios iguales, una familia real». «Una familia real», repetí lentamente. «¿Como cuando me aventaste una escoba hace 3 días? ¿Como cuando me hiciste vivir en el sótano durante 5 años? ¿Como cuando gastaste la herencia de Thomas en tus viajes y vestidos?» Ninguno de los dos respondió. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un abogado local que el Sheikh me había recomendado. «Señora Hartwell, he revisado los documentos que me envió. Tengo noticias excelentes.
Varios de los papeles que firmó pueden ser invalidados debido a coerción e influencia indebida. Específicamente, el documento que le quitaba derechos sobre la empresa fue firmado bajo medicación, lo cual lo hace legalmente cuestionable. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que usted tiene derecho legal a reclamar su participación en Hartwell Industries. Como viuda de Thomas Hartwell y firmante de los documentos originales de incorporación, técnicamente posee el 45% de la empresa. Verónica se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Más importante aún, continuó el abogado, el uso no autorizado de sus fondos de jubilación constituye robo. Puedo presentar cargos criminales si usted lo desea. Entiendo, dije, manteniendo mi voz neutral. Me comunicaré con usted más tarde para discutir los próximos pasos. Cuando colgué, Robert y Verónica me miraban como si fuera una extraña. No vas a presentar cargos criminales, dijo Robert, pero había incertidumbre en su voz. Somos familia. ¿Familia? Me reí, pero no había humor en el sonido. Robert, anoche leí el plan detallado de Verónica sobre cómo destruir mi autoestima y robar mi herencia. Leí la nota donde decía que tú estabas completamente de acuerdo con el plan. Yo no sabía que habías encontrado eso. Hay muchas cosas que no sabías. Por ejemplo, no sabías que durante los 5 años que me trataron como sirvienta, yo era técnicamente más rica que ambos juntos. Verónica finalmente explotó. Esto es ridículo. No puedes simplemente aparecer después de años de ser. ¿De ser? ¿De ser qué, Verónica? ¿De ser la idiota que se dejó manipular? ¿De ser la vieja estúpida que firmó papeles sin leer? ¿De ser la carga que ustedes tuvieron que soportar? Su silencio fue respuesta suficiente. Tengo una propuesta para ustedes, continué, mi voz fría y controlada. Pueden empacar sus cosas y mudarse de esta casa hoy mismo. Pueden buscar trabajo real y aprender a vivir sin robar a ancianos vulnerables. Y en return, no presentaré cargos criminales. «¡No puedes echarnos!», gritó Verónica. «Robert es tu hijo». «Robert es un hombre adulto que eligió participar en el abuso financiero de su madre», respondí. «Y tú eres una mujer que planificó sistemáticamente destruir la vida de alguien que te abrió su hogar». «Mamá», dijo Robert, y por primera vez en años escuché algo parecido al remordimiento genuino en su voz. «No tiene que ser así. Podemos trabajar juntos, podemos». «¿Pueden qué, Robert? ¿Pueden fingir respetarme ahora que saben que tengo dinero? ¿Pueden pretender que los últimos 5 años nunca pasaron?» «Podemos intentarlo», susurró. Lo miré por un largo momento. Este hombre que había sido mi bebé, que había llevado en mis brazos, que había consolado durante pesadillas y celebrado en graduaciones. El mismo hombre que había permitido que su esposa me humillara día tras día porque era conveniente para él. «No», dije finalmente. «No podemos. Porque yo ya no soy la mujer que puede fingir que esto está bien. Ya no soy la mujer que acepta migajas de afecto de las personas que deberían amarme incondicionalmente». «¿Entonces qué?», preguntó Verónica, su voz áspera con desesperación. «¿Vas a destruir nuestras vidas por venganza?» «No», respondí, sorprendiéndolos a ambos. «No voy a destruir sus vidas. Ustedes ya hicieron eso solos. Yo simplemente voy a recuperar la mía». Esa tarde, mientras Verónica y Robert empacaban sus pertenencias en un silencio tenso, recibí otra llamada del sheik. «Eugenia, hay algo más que necesitas saber. Hartwell Industries pidió un préstamo de emergencia de $15 millones la semana pasada. Fueron rechazados por 3 bancos diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que la empresa tiene tal vez 2 semanas antes de declararse en bancarrota. Si usted quiere salvarla, necesita actuar rápidamente». Miré por la ventana hacia donde Robert estaba cargando cajas en su auto. Verónica estaba llorando en el asiento del pasajero. ¿Y si no la salvo? Entonces, Robert y Verónica perderán todo. La empresa, la casa, sus ahorros, todo. Por un momento sentí una punzada de algo que podría haber sido compasión maternal, pero luego recordé la escoba golpeando mi hombro.
Recordé 5 años de vivir en el sótano. Recordé el plan escrito a mano de Verónica para quebrarme psicológicamente. Que sea lo que tenga que ser, dije finalmente. Y por primera vez en 20 años, me sentí completamente libre. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa frente al lago, observando el amanecer pintar el agua de dorado. Es una casa modesta para alguien con mi fortuna recién recuperada, pero es perfecta para mí. 3 dormitorios, una cocina espaciosa donde puedo cocinar para mí misma otra vez, y esta terraza donde tomo mi café todas las mañanas en silencio absoluto. No hay nadie gritándome. No hay tareas asignadas por una mujer 30 años menor que yo. No hay miradas de desprecio ni suspiros de fastidio cuando entro a una habitación. Solo paz. El proceso de recuperar mi herencia kuwaití fue más complejo de lo que esperaba, pero tener abogados competentes hace una diferencia extraordinaria. El Sheikh Al-Rashid se convirtió no solo en mi asesor financiero, sino en algo parecido a un amigo. Me ayudó a establecer fideicomisos, a diversificar inversiones y, más importante, a entender que tener dinero no me hacía una persona diferente, solo me daba opciones diferentes. La primera transferencia de $10 millones llegó exactamente cuando prometieron. La segunda transferencia, de 25 millones, llegó 3 semanas después. Para el final del segundo mes, tenía acceso a más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero lo más extraño fue que después de los primeros días de shock y euforia, el dinero dejó de sentirse como lo más importante. Lo más importante era despertarme cada mañana sin miedo. Lo más importante era poder tomar decisiones sobre mi propia vida. Lo más importante era recordar quién había sido antes de que me convencieran de que no valía nada. Hartwell Industries se declaró en bancarrota exactamente 2 semanas después de que Robert y Verónica se mudaran de la casa. No hice nada para salvar la empresa. No levanté un dedo para ayudar. Simplemente dejé que las consecuencias naturales de años de mal manejo y gastos excesivos siguieran su curso. Robert me llamó esa noche, llorando al teléfono. «Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero la empresa era todo lo que papá construyó. No puedes dejar que desaparezca. La empresa que tu padre construyó», le dije calmadamente, murió el día que decidieron robarme para financiar sus lujos. Lo que se declaró en bancarrota hoy era algo completamente diferente. Podemos devolverte el dinero. Podemos. Robert, lo interrumpí, ustedes no tienen dinero para devolverme. Y aunque lo tuvieran, no se trata de dinero. Se trata de respeto. Se trata de dignidad. Se trata de 5 años de mi vida que ustedes robaron. Pero somos familia. La familia no planifica sistemáticamente la destrucción psicológica de sus miembros. Hubo un largo silencio. Finalmente, Robert preguntó, «¿Qué se supone que hagamos ahora?» «Aprendan a vivir como adultos responsables», respondí. «Consigan trabajos reales, paguen sus propias cuentas, dejen de esperar que otras personas solucionen los problemas que ustedes mismos crearon». Esa fue la última vez que hablé con él. Verónica intentó una táctica diferente. Apareció en mi nueva casa 3 meses después, conduciendo un auto usado que claramente había visto mejores días. Había perdido peso, su ropa era más simple, y por primera vez desde que la conocía, no llevaba joyas caras. «Eugenia», dijo cuando abrí la puerta, «vengo a disculparme». «No», respondí simplemente. «Por favor, solo escúchame. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero he estado en terapia, he estado trabajando en mí misma». «Verónica», la interrumpí, «no me interesa tu crecimiento personal. No me interesa tu terapia. No me interesa si has aprendido a ser una mejor persona». Su rostro se descompuso. «Pero yo realmente lo siento. Estoy segura de que lo sientes. Sientes haber perdido tu estilo de vida. Sientes tener que trabajar en un empleo real. Sientes que tus planes no funcionaron como esperabas». «No es eso», protestó. «Realmente entiendo lo que te hice. Entiendo el daño. ¿Entiendes que me hiciste sentir como si no valiera nada por 5 años? ¿Entiendes que planeaste deliberadamente quebrar mi autoestima para poder robarme más fácilmente?
¿Entiendes que convertiste a mi hijo en cómplice de tu crueldad? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, entiendo todo eso. Bien, dije. Entonces entiendes por qué no voy a perdonarte. Pero el perdón es por tu propio bien, no por el mío. Mantener rencor te lastima a ti. Me reí, y debe haber sido un sonido frío porque retrocedió un paso. Verónica, no estoy manteniendo rencor. El rencor requiere energía emocional que prefiero gastar en otras cosas. Simplemente no quiero que formes parte de mi vida. Es una decisión práctica, no emocional. ¿Y Robert? ¿Tu propio hijo? Robert tomó su decisión cuando eligió participar en tu plan. Ahora yo tomo la mía. Se quedó parada en mi porch por varios minutos después de que cerré la puerta, como si esperara que cambiara de opinión. Finalmente se fue, y no ha regresado. Hace 2 semanas recibí una carta de Robert. Era larga, llena de disculpas elaboradas y promesas de cambio. Al final, preguntaba si podíamos intentar reconstruir nuestra relación. No respondí la carta. No porque esté enojada, sino porque ya no siento la necesidad de mantener relaciones que no me nutren. He aprendido que el amor no debería requerir que sacrifique mi dignidad. He aprendido que la familia no es una obligación de por vida de soportar abuso. A los 63 años, finalmente he aprendido a elegirme a mí misma. Mis días ahora son tranquilos, pero satisfactorios. Por las mañanas, leo en la terraza mientras tomo café. Por las tardes, camino por el sendero que rodea el lago. Los jueves tomo clases de pintura en el centro comunitario local. Los sábados, soy voluntaria en la biblioteca, ayudando a adultos mayores con sus computadoras. Es una vida simple, pero es mía. El Sheikh Al-Rashid me visita ocasionalmente cuando está en el país por negocios. Durante su última visita, me preguntó si alguna vez consideraba regresar a Kuwait, ver las propiedades que ahora poseo. Tal vez algún día, le dije. Pero por ahora estoy donde necesito estar. ¿Y no extraña tener familia? Extraño la idea de familia, admití. Extraño lo que pensé que tenía. Pero no extraño la realidad de lo que era. Asintió comprensivamente. La soledad elegida es muy diferente del aislamiento impuesto. Tenía razón. Esta soledad es un regalo que me doy a mí misma cada día. Es el lujo de no tener que justificar mis decisiones a nadie más. Es el placer de vivir sin temor a juicios constantes. Es la libertad de ser simplemente yo misma, sin disculpas. Algunas noches, cuando el lago está especialmente calmado y la luna se refleja perfectamente en el agua, pienso en la mujer que solía ser. Pienso en Eugenia Al-Zahra, la joven académica que hablaba 4 idiomas y soñaba con cambiar el mundo. Pienso en la esposa de Thomas, la mujer que encontró una segunda oportunidad de amor y felicidad. Pienso en la madre de Robert, que crió a su hijo con tanto amor y esperanza. Y luego pienso en la mujer que soy ahora, alguien que ha aprendido que ser amable no significa ser débil, que perdonar no siempre es necesario y que a veces la mayor victoria es simplemente retirarse con dignidad. Ayer encontré una foto vieja de Thomas y yo en nuestro 10º aniversario de bodas. Estábamos sonriendo, jóvenes, llenos de planes para el futuro. Por un momento sentí tristeza por todos los años que perdí después de su muerte, todos los años que desperdicié siendo pequeña cuando podría haber sido grande. Pero luego me di cuenta de algo. No perdí esos años. Los viví, los sobreviví, y aunque fueron dolorosos, me enseñaron algo invaluable sobre mi propia resistencia. Soy una mujer que fue abandonada en un país extranjero a los 25 años y sobrevivió. Soy una mujer que perdió una fortuna y la recuperó 30 años después. Soy una mujer que fue humillada por su propia familia y eligió la dignidad sobre la venganza. Soy Eugenia Al-Zahra Hartwell.